Hola chicos, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a continuar con el tema de distribuciones de probabilidad y lo que vamos a hacer es terminar la parte de distribuciones de probabilidad de variables discretas, ¿vale? En la última sesión vimos lo que eran las distribuciones de probabilidad de Bernoulli y la binomial, y hoy vamos a ver las expresiones de la esperanza y la varianza en una distribución binomial. Bien, antes de ello vamos a ver un par de propiedades acerca de la esperanza y la varianza, en variables discretas. La primera se cumple para cualesquiera dos variables aleatorias x e y. Y es que la esperanza de x más y, es decir, si yo tengo dos variables aleatorias x e y y sumo los resultados de esas dos variables aleatorias, la esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas. Y si yo multiplico el resultado de una variable aleatoria por un número real c, la esperanza de esa nueva variable c por x será igual a c por la esperanza de x. Es decir, la esperanza se comporta de una forma lineal. Por otro lado, si las dos variables x e y son independientes, se cumplen los siguientes resultados. Y es que la varianza también será lineal, pero esto siempre y cuando sean independientes, y que la varianza de c por x es igual a c al cuadrado por la varianza de x. Es importante esto del cuadrado, ¿de acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos ahora al caso que nos compete, que es el caso de una variable de distribución de probabilidad binomial. Tenemos una variable x de binomial np, ¿vale? Recordar que esto es una variable que se considera dentro de un experimento que se repite n veces, ¿vale? Y que consiste en contar cuántas veces ocurre dentro de esas n un suceso de probabilidad p, ¿vale? Bien, entonces la esperanza de esa variable binomial, como dijimos, la binomial se puede considerar como una suma de n variables de Bernoulli, ¿vale? Entonces esto de aquí se puede colocar como la suma, por la propiedad anterior, de cada una de esas esperanzas individuales, ¿vale? Bien, entonces ya vimos que la esperanza de una variable de Bernoulli era precisamente la probabilidad p. Luego, si tenemos n sumandos de p, el valor va a ser n por p. Por otro lado, la varianza de x, la x se puede expresar, como hemos dicho, como la suma de x1, x2 más xn, ¿vale? Y como todas estas variables de Bernoulli son independientes, no tiene nada que ver una con la otra, se puede expresar como la suma de varianzas. Recordar que la varianza de una variable aleatoria de Bernoulli era p por q, ¿vale? Luego, si tenemos n, el valor n por p por q, ¿vale? Veamos, por ejemplo, en el 13 de la página 370 cómo podemos aplicar este resultado. Nos dicen, en un país la tasa de paro es del 26% de su población activa. Si se toma una muestra de 50 personas adultas y se les pregunta por su situación laboral, ¿cuál será el número esperado de desempleados y su desviación típica? ¿Vale? Entonces nos están pidiendo por la esperanza y la desviación típica. Bien, tenemos que cada uno de estos elementos de cada una de estas personas de la población que se han cogido, los x u y, si los definimos x u y como 0 si la persona y-ésima está en el paro, no está en el paro, perdón, y 1 si sí está en el paro, tenemos que estas x u y van a ser variables con una distribución de probabilidad de Bernoulli, que tendrá de parámetro el parámetro la probabilidad del suceso, es decir, 0,26. Ahora bien, si lo que consideramos es x, la variable x, como el número de parados,
Pues eso va a ser la suma de x1, x2, xn, ¿de acuerdo? Es decir, desde el 1 hasta el 50. Luego va a ser una variable aleatoria que sigue una distribución binomial de parámetros 50 y 0,26. Una vez que ya tenemos hecho esto de aquí, ¿vale? Una vez que ya vemos esa distribución de aquí, lo siguiente ya va a ser calcular la esperanza y la varianza. ¿Cómo? Utilizando los resultados que hemos visto. La esperanza de x va a ser igual a n, que es 50, por p, 0,26, y el resultado nos queda 13. Luego, el número esperado de desempleados en esas 50 personas será 13. Por otro lado, la varianza de x hemos dicho que es n, 50 por p, 0,26 por q. Q era 1 menos 0,26. Haciendo las operaciones llegamos a este valor, pero no nos piden la varianza, nos piden la desviación típica. Luego lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada de este valor y eso nos queda aproximadamente 3,1. ¿Vale? Bien, pues esto era un poco lo que nos faltaba por ver. La semana que viene cogeremos y comenzaremos ya con las distribuciones de probabilidad continuas, de variables aleatorias continuas, ¿vale? Mientras tanto, para el próximo día, que es mañana, pues la idea es que hagáis estos dos ejercicios de aquí, el 14 y el 15 de la página 370. Y mañana viernes os daré una colección de ejercicios para que practiquéis el viernes y el fin de semana con todo esto de que hemos estado dando estos días atrás. Bueno, chicos, como mañana no hay vídeo, me despido ya de vosotros deseándoos un buen fin de semana y nos vemos o nos oímos, mejor dicho, a la semana que viene. Hasta luego.